es el vector 14 negativo 5 negativo 41, y el conjunto generado o extendido por el conjunto que contiene los vectores 0, 5, menos 1 y menos 2, 5, 5. Si el vector es abarcado por los vectores del conjunto, entonces debe ser una combinación lineal de los vectores en el conjunto, lo que significa que debe haber escalares C⁻1 y C⁻2. De tal manera que C⁻1 veces el primer vector del conjunto, que es el vector 0, 5 negativo 1 más C⁻2 veces el segundo vector del conjunto, que es el vector menos 2, 5, 5, que debe ser igual al vector dado. 14 negativos 5 negativos 41. Para resolver esta ecuación vectorial, primero realicemos la multiplicación escalar a la izquierda, y luego agreguemos las dos matrices de columna de esta. Dará como resultado una matriz de columnas de 3 por 1, donde la primera entrada es C⁻1 por 0 más C⁻2 veces menos 2 o menos 2. C⁻2, la segunda entrada será C⁻1 por 5 más C⁻2 veces 5 o 5 C⁻1 más 5 C⁻2, y la tercera entrada es C⁻1 veces negativa 1 más C⁻2 veces 5 o negativa C⁻1 más 5 C⁻2. Y esto sigue siendo igual al vector de la derecha, el vector 14. Menos 5 negativos 41. Y ahora escribamos el sistema de ecuaciones correspondiente, donde la primera ecuación es negativa 2C⁻2 es igual a 14, la segunda ecuación es 5C⁻1 más 5C⁻2 es igual a menos 5. Y la tercera ecuación es negativa C⁻1 más 5C⁻2 es igual a 41 negativo. Desde aquí normalmente escribimos una matriz aumentada, y luego escribimos la matriz aumentada en forma de escalón de fila reducida para determinar si tenemos una solución para el sistema. En este caso, observe cómo la primera ecuación solo contiene una variable, así que en este caso sigamos adelante, y resolvamos esta primera ecuación para C⁻2 dividiendo ambos lados por negativo 2, lo que nos da C⁻2 es igual a menos 7, y ahora sustituyamos menos 7 por C⁻2 en la segunda ecuación y resolvamos C⁻1. Esto nos da 5C⁻1 más 5 veces menos 7 es igual a menos 5. Simplificando tenemos 5C⁻1 menos 35 es igual a menos 5, sumando 35 a ambos lados nos da 5C⁻1 es igual a 30 dividiendo ambos los lados por 5. Y simplificando tenemos C⁻1 es igual a 6 y no hemos terminado aquí. Debemos asegurarnos de que C⁻1 sea igual a 6, y C⁻2 sea igual a menos 7. Satisface esta última ecuación, así que sigamos adelante y hagámoslo ahora. C⁻1 negativo es negativo 6 más 5 C⁻2 es 5 veces negativo 7 es igual a negativo 41. Simplificando tenemos un 41 negativo es igual a 41 negativo, así que ahora sabemos que cuando C⁻1 es igual a 6, y C⁻2 es igual a menos 7, la ecuación vectorial está satisfecha, lo que verifica que el vector 14 negativo 5 negativo 41 sea lineal. Combinación de los vectores en el conjunto y, por lo tanto, el vector 14 negativo 5 negativos 41 se extiende por el conjunto de vectores, pero, en caso de que su ejemplo no tenga un 0 como uno de los componentes de los vectores en el conjunto, mostremos también la matriz aumentada y también mostremos que obtenemos el mismo resultado. Escribiendo la matriz aumentada del sistema de ecuaciones aquí, tendríamos una matriz aumentada de 3 por 3 donde la primera fila sería 0 menos 2 14. La segunda fila sería 5 5 menos 5. Y la tercera fila sería menos 1 5 menos 41. Escribiendo la matriz aumentada en forma de escalón de fila reducida, que ya he hecho para ahorrar tiempo, nos da un 0 6 en la primera fila, 0 1 menos 7 en la segunda fila, y en la tercera fila tenemos una fila de ceros, y notamos cómo nuevamente el resultado es el mismo donde C⁻1 es igual a 6 y C⁻2 es igual a menos 7,
por lo que para terminar la pregunta la respuesta es sí, el vector 14 negativo 5 negativo 41. Se extiende por el conjunto de vectores, y los coeficientes son c sub 1 es igual a 6, y c sub 2 es igual a menos 7. Espero que esto te haya resultado útil.